Hola compañeros, mi nombre es Guadalupe, soy estudiante de la licenciatura de Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La realización de este video tiene como propósito acreditar la materia de análisis y expresión verbal. De igual manera, mostrar un panorama general de la situación actual que atraviesan las pymes en México. Además, informar sobre el impacto económico que tienen, asimismo como la relevancia de su existencia y algunos panoramas de mejora que considero oportunos para cambiar las estructuras de México. El propósito argumentativo de este ensayo es cuestionar ¿cómo cambiar el futuro de las pymes y la estructura económica de México? Mediante esta pregunta desarrollaré argumentos que tendrán como finalidad exhortar y persuadir al criterio del lector. ¿Considero relevante develar el verdadero impacto que tienen las pymes en México? Cabe mencionar que actualmente México es un país de pymes, mismas que no han podido trascender en diferentes áreas económicas, dado que en diversas ocasiones se declararon en quiebra sin llegar a los 3 años de operación. Asimismo, pretendo informar sobre su aportación económica nacional e internacionalmente, datos que serán presentados más adelante. Además, tengo como objetivo crear una nueva perspectiva sobre cómo se administran y el rumbo de las futuras empresas, exhortando a ampliar nuestras visiones sobre las mismas de una perspectiva nacional e internacional. Por otra parte, indagar acerca de las oportunidades de crecimiento con las que cuentan las pymes para expandir su mercado, capacidad de producción o servicios, mismo punto en el que influye el área gubernamental. Para entender más al respecto del tema, considero prudente presentar información relevante acerca del tema para hacer un análisis correcto. Según el INEGI, en México el 99.7% de las empresas son pymes, solo el 0.3% son grandes empresas. Esto quiere decir que las pymes forman toda la estructura económica de México. Solo las grandes empresas están conformadas por monopolios legales o naturales que así se hacen denominar. A pesar que en México legalmente estas prácticas son ilegales y están penadas, sin embargo, estas empresas se empeñan en eliminar la competencia, es decir, las pymes, para abarcar un mayor número de mercado y obtención de ganancias. Asimismo, Forbes menciona que las pequeñas y medianas empresas en estos años se han convertido en el principal motor de crecimiento económico en México, puesto que a pesar de la magnitud de su producción, generan el 72% de los empleos formales de la economía, un número que supera a los empleos ofertados por las grandes empresas. Otro punto relevante es que ante las reformas que este gobierno ha constituido según CNN, se suma la reforma hacendaria, misma en la que ya no existen repecos. Es decir, ya no importa si la empresa es pyme o grande, ahora todas pagan por igual y en similares porcentajes. Mismo efecto que en los últimos años ha recortado la creación de empresas, puesto que antes de que la empresa pueda generar un número de utilidades, se ve envuelta en miles de impuestos que pagar, que en su magnitud los desemboca a cerrar o a declarar en quiebra sin cumplir los 3 años de operación. A pesar de que las reformas hacendarias fueron realizadas con el propósito de aumentar la participación de México en el PIB, los efectos han sido todo lo contrario. Asimismo, el Financiero mencionó que en el último informe del 2014 se presentó información donde efectivamente la participación del PIB había tenido un significativo ascenso en comparación a años posteriores, pero no por las reformas hacendarias, sino por las reformas energéticas. Mismo hecho cuestionable en todos los sentidos, puesto que esta reforma no ayuda, sino que perjudica la existencia y la creación de empresas que desean entrar al mercado. Según Forbes, en el portal Regeneración, afirma que la creación de impuestos que retrocede una expansión en todos los sentidos, recortando utilidades, volviendo casi nulo la existencia de una posible expansión a mercados nacionales e internacionales, pues a pesar de que México cuenta con diversos tratados, no son lo suficientemente buenos para reformar la participación de nivel nacional e internacional. Considero importante que el apoyo gubernamental sería un detonador en este carácter económico, pues al crear un apoyo de inversión para las empresas, podría trasladar pymes a grandes empresas, con mayor estabilidad y productividad. El crédito circula para las grandes empresas, pero no para las medianas y pequeñas. Las que producen más empleos está restringido y es casi nula.
Como antes mencionado, si las pymes ya generan más del 72% de los empleos, la expansión también podría beneficiar al sector social. Por otra parte, hace poco tuve oportunidad de leer un artículo realmente preocupante en Forbes, mismo donde se argumenta que 8 de cada 10 mexicanos consumen piratería. Ante las tendencias de consumo que parecen no afectar, lo hacen de una manera radical, pues gran parte de estas fugas económicas de pagos legales evitan que exista una mayor participación en el PIB. Aunque muchas empresas legales buscan la generación de ingresos de manera legal, se ven envueltas en estas prácticas ilegales que afectan directamente sus precios y su demanda. Mi argumento a persuadir es cuestionar cómo cambiar el futuro de las pymes y la estructura económica de México. Me parece relevante atender una forma de nuevo establecimiento de empresas, la cual sea más práctica entre los impuestos y los procesos gubernamentales para ejercer legalmente. Muchas empresas se quedan solo en la idea del negocio. El gobierno puede impulsar un mayor número de empresas con apoyos financieros, viendo esto no como un gasto, sino como una inversión que generará mayor número de empleos y un alza en la economía. Misma idea que comparto con Forbes en Portal Regeneración. Deben enfocarse en tener una economía que crezca, nuevos negocios surgiendo. La mejor forma de combatir la informalidad es facilitar el proceso de establecer un negocio legal. De igual manera, me parece una idea ambiciosa proyectar la técnica de apalancamiento según Kiyosaki. Esta estrategia económica que puede cambiar el panorama de muchas personas y empresarios, pues se basa en una idea simple y básica: haz más con menos. Considero relevante que en México, más que falta de emprendimiento, existe una falta de educación financiera. Es decir, cómo gastarlo, invertirlo, cómo utilizar todos los recursos para maximizar el esfuerzo y las ganancias. Un ejemplo de la ausencia de esta educación es la creación de empresas que lucran con la necesidad económica de personas. Por mencionar Coppel o Banco Azteca, que cobran las tasas más altas de interés en el mercado. Un aspecto a considerar que influye en gran manera en este panorama económico son los impuestos, mismos que pueden ser reconsiderados con el fin de beneficiar al crecimiento de las empresas. Aunque pueda parecer imposible, una reformación de pyme a gran empresa puede resultar de una manera efectiva de mejorar los mercados nacionales e impulsarlos de manera internacional. Es claro que aunque México cuenta con inversión extranjera, gran parte de esta podría también estar interesado en proyectos e ideas mexicanas que aún no alcanzan niveles de tecnología y exportación como otras empresas extranjeras las tienen, un aspecto que valdría la pena considerar para una proyección económica futura. Es fácil tener ideas de negocio, lo más complicado es aplicarlas en el mundo real. Guy Kawasaki. Para finalizar, los exhorto a crear un pensamiento crítico sobre la situación en la que se encuentra México. Un panorama no muy favorable, pero tampoco imposible. Muchas ideas de negocio esperan por ser creadas por jóvenes como nosotros que estén dispuestos a cambiar el mundo de estas empresas y su impacto. No obstante, recordar que uno de los mayores cambios que puede existir económicamente es que las personas adquiramos una educación financiera responsable, donde no se dependa de deudas o préstamos como un ingreso que genere pasivos, porque al final del día se resumirá en sacar dinero del futuro para resolver el presente, en contraste a tomar ese mismo ingreso pero volverlo una inversión. Gracias.